Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder acompañarles. Igual un placer tenerles acá. Mi nombre es Kevin Valverde. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? De una vez vamos a los titulares. Rusia bombardeó una iglesia en la capital de Ucrania y mató a la familia de un líder de adoración. Y Daddy Yankee formó parte de uno de los eventos evangelísticos más importantes de El Salvador. El mayor proveedor de abortos en Estados Unidos enfrenta a una desfinanciación por parte del gobierno de Trump. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. Tal y como escuchábamos en titulares, Rusia bombardeó una iglesia en la capital de Ucrania, Kiev, y mató a la familia de un líder de adoración. El domingo 23 de marzo por la mañana, un dron ruso se acercó al recinto de la iglesia Emanuel en Kiev, explotó a 20 metros de una casa prefabricada donde vivían Alexandra, su esposo Alexander y su hija de 5 años, Nicole. Uno de los pastores de la iglesia explicó que la casa se usa para quienes necesiten dormir y permanecer en la iglesia. Alexander y Nicole, la niña, murieron en el acto, mientras que Alexandra, cantante principal del grupo de alabanza, sobrevivió milagrosamente a la explosión. La iglesia sufrió daños por un valor de $50,000 en las aulas de la escuela dominical, la sala de medios y las áreas de café. Ahora vamos para Myanmar, donde los equipos de rescate buscan supervivientes tras el fuerte terremoto. La nación asiática sufrió un sismo de magnitud 7.7 seguido de fuertes réplicas. Se reportan más de 3,000 personas muertas y se espera que la cifra aumente. Organizaciones cristianas también se han movilizado para ayudar a los afectados. Los equipos de rescate de Myanmar utilizan martillos neumáticos y palas para encontrar supervivientes en medio de la devastación del potente terremoto magnitud 7.7 del pasado viernes. Muchos ciudadanos recurrieron a excavar a mano entre los escombros para intentar localizar a alguien que aún estuviera atrapado. Esta mujer y su hijo fueron rescatados de entre los escombros de un hotel en este lugar. Un funcionario dijo que había detectado posibles señales de vida bajo los escombros, y en este lugar un oficial dijo que había detectado posibles señales de vida bajo estos escombros. Hace un segundo, de hecho, encontramos una señal y por eso intentamos trabajar juntos. Por eso nos vamos a concentrar el equipo técnico. Los esfuerzos de rescate se habían visto obstaculizados por carreteras hundidas, puentes caídos y fuertes réplicas, incluyendo una réplica de magnitud 5.1 el domingo por la tarde. La ONU advierte que la escasez de suministros médicos, sobre todo teniendo en cuenta que el terremoto se produjo en medio de la actual guerra civil de Myanmar. Hay largas colas de víctimas necesitadas. El personal de CBN Myanmar se está movilizando para ayudar a las víctimas. El equipo de ayuda mundial se está desplegando con filtros de agua limpia y luces solares. A 60 millas del epicentro del terremoto, en la capital de Bangkok, un video captó este puente de apartamentos mientras se derrumbaba, con las piscinas de los altos tejados convertidas en cascadas. Este rascacielos aún en construcción se derrumbó mientras los residentes corrían. El domingo se sacaron más cadáveres entre los escombros, mientras que los familiares preocupados esperaban noticias de sus seres queridos. Esta foto de la oficina de Operación Bendición en Bangkok muestra una gran grieta en la pared. Los empleados se agolpaban bajo los escritorios y oraban en voz alta mientras el edificio temblaba. Finalmente todos salieron ilesos del edificio. Israel envió a Bangkok un equipo de expertos de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ministerio de Defensa israelí. El equipo está equipado con material de búsqueda y rescate de última generación. El mayor proveedor de abortos de Estados Unidos se enfrenta a desafíos en varios flancos. La administración Trump, el Congreso y la Corte Suprema están considerando medidas que podrían disminuir el poder del gigante del aborto. La administración Trump pronto podría congelar decenas de millones de dólares en fondos federales a grupos que proporcionan abortos, incluida Planned Parenthood. Tan pronto como esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos podría anunciar una retención de más de 27 millones de dólares en fondos. Así lo dijo un portavoz a The Wall Street Journal. El departamento está revisando a los beneficiarios de subvenciones para asegurarse de que cumplen con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y la ley federal. Este año el gobierno tenía previsto distribuir 120 millones de dólares en subvenciones a organizaciones que se ocupan de planificación familiar. Es una buena noticia. Es un buen primer paso para desfinanciar Planned Parenthood y tomar medidas para dejar de subvencionar el aborto en nuestro país. Y cuando vemos lo que Planned Parenthood hace cada año y le quita la vida a 400,000 niños no nacidos en este país, eso equivale a la población de Nueva Orleans.
El congresista provida Chris Smith también apoya el plan de la administración de limitar los fondos a Planned Parenthood. También está tratando de ayudar a los centros de embarazo en crisis. A principios de esta semana presentó un proyecto de ley para proteger a los más de 2.700 centros de recursos para embarazo. Algunos gobiernos estatales, como el de mi estado, Nueva Jersey, y algunos legisladores pretenden discriminar a los centros de atención a embarazadas, violando los derechos fundamentales de la conciencia para obligar a la complicidad en el aborto. La ley dejaría que los centros de atención a embarazadas presten servicio y protegerá a los centros de represalias por negarse a promover abortos. La fiscal general Leticia James, si intentara impedir que cualquier centro de atención al embarazo provida apareciera en una búsqueda de Google, ¿te imaginas la maldad de alguien que haría eso? Este grupo dice que los centros de recursos para embarazo han salvado innumerables vidas. Y cuando lo hacen, Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, pierde beneficios y donantes potenciales. Como sabemos, funcionarios gubernamentales proabortistas de varios estados están trabajando codo con Planned Parenthood para cerrar los centros. Mientras tanto, la próxima semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará si Carolina del Sur puede impedir que Planned Parenthood reciba fondos de Medicaid. Carolina del Sur, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, está de acuerdo en que los estados deben tener autoridad para dirigir los limitados recursos de Medicaid hacia proveedores que se alineen con sus valores y atiendan las verdaderas necesidades sanitarias de sus ciudadanos. Se espera que la sentencia se dicte este verano. Un enfrentamiento entre satanistas y contra manifestantes cristianos, además de la policía, se tornó violento el viernes en Kansas cuando un líder satánico intentó realizar un ritual satánico dentro del Capitolio estatal, violando la orden de la gobernadora. En el incidente fueron detenidos el líder del grupo Gruta Satánica y otras 3 personas. Michael Stewart, fundador de este grupo satánico, había prometido celebrar un ritual demoníaco como una forma de blasfemia terapéutica, así lo dijo. Dijo que dentro del Capitolio, a pesar de que la gobernadora Laura Kelly había declarado que no permitiría la misa negra en el interior. Un video del violento incidente publicado en redes sociales indica que el satanista le lanzó un puñetazo a un hombre que intentaba arrebatarle el texto satánico mientras Stewart comenzaba a leerlo en voz alta. Alguien intentó arrebatárselo. Luego, él se abalanzó sobre él y lo golpeó al contramanifestante en la cara. Vamos a escuchar el ambiente. Before the mighty and ineffable prince of darkness, Jesus Christ came in the presence of all the dread demons of the pit, and in this assembled company, I acknowledge and confess my past afflictions. I acknowledge and confess my past. Santa Maria, Madre de Dios. Y hacemos una pausa y al volver, Daddy Yankee formó parte de uno de los eventos evangelísticos más importantes de El Salvador. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Tomando mi Nación es el evento evangelístico más importante de El Salvador. Este año marcó un hito con la participación de Ramón Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, quien tocó miles de corazones acompañando a El Salvador para clamar por un futuro mejor. El Salvador vivió 3 días históricos de fe y unidad.
Tomando mi nación, el movimiento evangelístico que por 16 años une a miles en clamor por el país. Celebró su edición 2025 bajo el lema Tiempo de cosecha. Surge en el año 2010, motivados por la tremenda realidad de nuestro país de violencia, y comenzamos a buscar en el corazón de Dios algo que nos ayudara, y recurrimos a la oración, que fue el instrumento que el movimiento Tomando mi Nación tuvo como gran motivo para comenzar esta movilización. Desde sus inicios, Tomando mi Nación ha buscado sanar El Salvador a través de la unidad cristiana. En 2025, el enfoque fue claro: cosechar almas para Cristo. Y para ello, un nombre resonó fuerte: Raymond Ayala, Daddy Yankee, exestrella del reggaetón, hoy portavoz del Evangelio. Compartió su viaje espiritual, incluyendo desafíos personales que enfrentó en el pasado. Recuerdo varias veces en los hoteles más increíbles, en donde los hoteles la gente sueña quedarse. Para esto fui llamado, para decir la verdad. En esos grandiosos hoteles muchas veces me pusieron los pensamientos para arrojarme de lo más alto. Y vivía con miedo. Yo veía los hoteles más grandes y tenía que cerrar las cortinas. No podía ver las ciudades por la guerra interior que tenía. Su mensaje, centrado en la firmeza en Dios ante las tormentas, resonó en un país que ha enfrentado violencia, pandemia y crisis económica. Luego aprendí que lo más lindo que tiene Jesús es la gracia. El amor, su gracia, la compasión, no señalar, no juzgar, invitar a todo el mundo al amor y a la misericordia de Cristo, y que Cristo transforma los corazones a través de su gracia, del Espíritu Santo. Así de lindo es nuestro Señor. Ayala, quien superó momentos difíciles, declaró con convicción: no tengo miedo a ninguna tormenta, por más brava que sea, porque estoy cimentado en la roca, y la roca es Jesús, y nos da garantía que por más que el río crezca y azoten los vientos, tu casa, que es tu vida, nunca se va a derrumbar. El evento gratuito y masivo contrasta con el pasado de Ayala, donde fans pagaban fortunas por verlo. Ahora su llamado a la salvación fue libre. Atraído por la fama de nuestro hermano, ¿verdad? Dios puede usar todo para gloria de su nombre, y creemos que vamos a tener una hermosa cosecha de almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tomando la nación y estamos aquí diciéndole al Salvador que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fueron cientos los que aceptaron a Cristo tras escuchar su testimonio. Un mensaje de esperanza y una invitación abierta: caminar en fe, amor y rectitud. La tormenta va a acabar y la esperanza va a llegar y la luz va a venir en ti. Vas a brillar nuevamente. Así que tranquilo, que las tormentas son para que nosotros crezcamos, aprendamos de ellas y el día de mañana seamos más fuertes, más sabios y más capacitados para ayudar a los demás. 3 días que reafirmaron una verdad en medio de los desafíos. El Salvador sigue creyendo en el poder de la unidad y la fe. Y aquí estoy siendo un hijo de Dios. Así que si yo pude, usted también puede. En nombre del Señor. Francisco Laínez, Mundo Cristiano, San Salvador. Millones de personas acudieron al debut de The Chosen, La Última Cena. El estreno de la 5ª temporada de la serie basada en la vida de Jesús logró un desempeño sorprendente en su primer fin de semana, recaudando $11,5 millones en 2.478 cines en todo el país, superando su anterior récord del estreno en cines de los episodios 1 y 2 de la 3ª temporada de The Chosen en 2022. Después de 3 días de exhibición, The Chosen, The Last Supper, la primera parte de un estreno en 3 partes, obtuvo el tercer puesto, compitiendo con títulos como Blancanieves. La 5ª temporada de Los Elegidos se centra en los acontecimientos de la Semana Santa, representando dramáticamente los últimos días de la vida de Jesús, que culminaron en su crucifixión. Abarca eventos significativos como la traición de Judas, el arresto del Salvador y las preguntas que rondan la mente de los seguidores de Jesús mientras su vida terrenal pende de un hilo.
Más de 2 décadas después del debut en los cines de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se espera que comience a filmarse la tan esperada secuela del famoso director. Según se informa, Manuela Cinciamani, directora ejecutiva de Cincenita Studios, declaró a los medios locales que esta semana que el rodaje de la película La Resurrección de Cristo está prevista para agosto. El éxito de taquilla de Gibson en 2004, una superproducción de proporciones bíblicas, se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos cuando se estrenó en todo el país. La celebridad de 69 años también utilizó entonces los estudios Cincenita. También se espera que se firme otras localidades rurales como el sur de Italia, en Ginosa, en Gravania, en La Terza y Altamura. Y se espera que Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película, repita su papel en la secuela. Pedro Javier González comenzó como locutor a sus 17 años. Esto le permitió ser un importante estratega de medios en Estados Unidos. Él nos cuenta cómo aprovecha esta plataforma para implantar los principios bíblicos en los medios seculares. A continuación, la segunda parte de esta entrevista. Pedro, hablabas un día de estos que te escuchamos sobre el nivel de ataque al que uno puede estar sometido cuando está en los medios de comunicación, algo que te ha hablado el pastor Fran López. Contame un poco sobre eso. Bueno, yo honestamente me comparo mucho, tal vez vamos a decir con José, en la historia de José, donde José llegó a ser básicamente el segundo en mando de básicamente del imperio más grande en ese momento, en la humanidad, era Egipto, donde José realmente tenía un rol secular de gobierno, pero era un rol secular, pero él básicamente no se corrompió y sabía cómo impactar estratégicamente dentro de la posición que tenía. Así que en mi caso, y obviamente regresando a José, o sea, en una montaña de gobierno, pues obviamente también, donde realmente él tenía mucho poder, pero no era el que tenía el poder mayor, pues seguramente había muchos conflictos espirituales. Así que en el mundo secular, de una perspectiva de comunicaciones, pues es exactamente lo mismo. No es gobierno, es comunicaciones, pero pues obviamente estás en un medio secular que lo que abunda obviamente es el mensaje, vamos a decir, o el tipo de contenido que se consume, que llama más a la carne, ¿no? Por llamarlo de esa forma. Cuando vemos las letras, por ejemplo, de muchas canciones de reggaetón, o cuando vemos de repente el tipo de mensaje que se quiere influenciar, cuando son plataformas de noticias, etcétera, etcétera. Así que uno tiene que buscar la forma en sabiendo estratégicamente de que esto es hasta cierto punto, vamos a decir, me gusta llamarlo un juego de ajedrez, ¿sí? Donde cómo tú mueves las fichas para poder alcanzar tu objetivo. Entonces, pues obviamente sí, vas a tener una presión desde una perspectiva de guerra espiritual fuerte, porque pues básicamente cuando es un medio secular lo que reina es el contenido que el enemigo quiere impulsar y tú estás intentando llevar luz dentro de eso. ¿Cómo has logrado paliar eso? Honestamente, las estrategias vienen de parte de Dios. Tengo que ser bien sincero con eso. Trato, una vez más, de ser muy estratégico. Yo no escondo que soy cristiano. Yo lo digo abiertamente. Lo digo. Si me preguntan, lo digo. En un momento dado, en reuniones internas que yo puedo tener, no tan solo en el trabajo actual, sino en trabajos previos que he tenido en otros medios de comunicación, si tengo que decir, yo no puedo hacer esto que ustedes me piden porque va en contra de mis principios, lo digo. Y ellos saben que soy cristiano. Así que esto no es una cosa que yo escondo. O sea, yo lo digo abiertamente. Ellos saben cuál es básicamente mi base para poder tomar decisiones. Y cuando va algo que va... O sea, cuando me piden algo que va en contra de los principios establecidos en la Biblia, yo sencillamente digo que no. Pero creo que eso es tal vez lo que ha hecho el elemento diferenciador con tu trabajo. Entiendo que sí, y yo creo que a fin de cuentas, si uno obedece lo que establece en la palabra, Dios te va a respaldar. Y yo creo que a fin de cuentas, yo creo que es mucho de lo que ha sucedido. Pedro, un mensaje a gente soñadora, a gente que tiene el top en lo que quiere alcanzar
y tal vez ves su presente tan pequeño. Y hablo de un presente pequeño cuando estabas, no lo contas ahorita, pero te escuché en otro momento, imitando una radio en tu cuarto y este tipo de cosas. Emulabas en lo pequeño de ese momento, pero estabas creando y proyectando lo que ibas a hacer. Quiero que le mandes un mensaje a las personas. Sí, yo creo que lo principal es descubrir cuál es ese sueño que Dios ha depositado en ti. Yo, pues, tuve la verdad, por decirlo de esa forma, la bendición de que me di cuenta desde los 16, 17 años o antes de que la radio realmente era mi llamado. Yo honestamente era un nerd, o sea, yo era un estofón, y honestamente las expectativas de mi papá y de mi mamá era que yo fuera ingeniero o que yo fuera abogado, o sea, esa era la expectativa de mi familia. Y cuando yo dije, honestamente voy a estudiar comunicaciones, mis papás me dijeron, pues te quedas en Puerto Rico porque para estudiar comunicaciones no vas para afuera, o sea, no vas para Estados Unidos, que era mi sueño. Mi sueño era venir a estudiar a Estados Unidos. Me dijeron, pues si vas a estudiar comunicaciones te quedas aquí porque... Así que yo creo que yo tuve, como te digo, la bendición, tal vez sin entenderlo claramente, desde una perspectiva espiritual, de que pude definir rápidamente qué es lo que Dios había sembrado en mí. Porque uno como ser humano tiene muchos deseos, tiene muchos anhelos, pero tienes que buscar qué es lo que realmente Dios ha sembrado en tu corazón. Porque ese sueño que Dios ha depositado en tu corazón es el que Él mismo te va a proveer y te va a equipar y te va a respaldar para que lo logres. Así es. Así que lo primero que tienes que establecer es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso lo haces, obviamente, tienes que estar en intimidad con Dios. Así es. Dios, tienes que hablar con Dios. Tienes que tener esa comunicación con Dios. Y a medida que lo vayas haciendo, Dios te va hablando, Dios te va diciendo y Dios te va respaldando. O sea, yo ahora mismo estoy súper feliz haciendo lo que hago. Pero ya Dios me está hablando del próximo paso. Ya Dios me está hablando de que has estado haciendo lo que has estado haciendo por todos estos años porque te has estado equipando para esto que viene ahora. Y no es que eso sea lo final, ¿ok? Pero hay más, exactamente, hay más. Entonces, yo estoy justamente en ese proceso ahora mismo. Me disfruto lo que estoy haciendo, me encanta lo que estoy haciendo. Pero sé que hay algo más que Dios me está llamando y que todo esto que desde que yo comencé en la radio a los 17 años ha sido en preparación para lo próximo. Yo creo que eso es y estás al país esperando ver donde Dios te dice. Sí. Y ahí es donde creo que está el secreto. Ahí está. Pedro, qué placer haberte conocido y qué placer haber escuchado tu historia y haber podido profundizar en esto, porque sé que hay mucha gente a la que esto le interesa. Amén. Un placer conocerte y que siga usando más y te siga bendiciendo. Igual. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Hacemos una pausa y al volver Estados Unidos ataca a Yemen para defender a Israel. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu califica el antisemitismo como una enfermedad que se extiende por todo el mundo, incluidos los campus estadounidenses, algo que el Congreso está intentando combatir.
Los israelíes huyeron a cubrirse una vez más cuando los Houthis en Yemen lanzaron 2 misiles más contra Israel la semana pasada. Los interceptores lo derribaron. Los Estados Unidos han estado golpeando a los Houthis con ataques aéreos y misiles durante 2 semanas, en un intento por detener los ataques contra Israel y el transporte marítimo mundial que pasa a través del Mar Rojo. El presidente Trump dice que los ataques de los Houthis han matado a muchos y afectado el transporte internacional, pero la ofensiva estadounidense está produciendo un impacto. Los ataques han tenido mucho éxito, incluso más allá de nuestras expectativas más descabelladas. Los hemos golpeado muy duro, con mucho éxito, y vamos a hacerlo durante mucho tiempo. Al parecer, la administración ha enviado otra propuesta del alto al fuego a Hamás para conseguir la liberación del rehén estadounidense Edan Alexander y un avance a las negociaciones del alto al fuego, pero hasta ahora no ha habido respuesta del grupo terrorista. Mientras tanto, la FDI ataca objetivos del sur del Líbano tras el lanzamiento de 2 cohetes contra Israel. En Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio las gracias a quienes acudieron a una conferencia internacional sobre el antisemitismo para oponerse a lo que calificó de barbarie. Digo barbarie porque el antisemitismo es una enfermedad transmitida por bárbaros que amenaza a todas las sociedades civilizadas. Estos antisemitas desean destruir no solo el Estado judío, sino también las fuerzas de la modernidad en el mundo árabe y musulmán. Pretenden arrastrarlo de nuevo a un medievalismo primitivo y violento. Netanyahu advirtió que el fuego del antisemitismo se extiende por todo el mundo occidental. Hacen furor en las capitales europeas, en la prensa occidental, en las redes sociales. Hacen furor en las universidades de élite de Estados Unidos. Una estudiante turca de la Universidad Tufts de Massachusetts ha sido detenida por agentes del ICE por presuntas actividades pro-Hamás. El secretario de Estado Marco Rubio explicó por qué se le ha retirado el visado a Rumeisha Ostruk y a otros también se le retirará. Te dimos un visado para venir a estudiar y obtener un título, no para convertirte en un activista social que destrozara nuestros campus universitarios. Y si te damos un visado y decides hacer esto, te lo vamos a quitar. Animo a todos los países a que lo hagan. Con un aumento del 500% de los incidentes antisemitas en los campus universitarios estadounidenses, el Congreso interviene para ayudar a combatirlo. Las universidades están avisadas. Ya no se tolerará que no protejan los derechos civiles de los estudiantes. Si las universidades se niegan a cumplir la ley, a abortar la discriminación de los campus y apoyar a los estudiantes judíos, entonces no deberían esperar el apoyo del contribuyente federal. El senador Cassidy también anunció una investigación sobre las actividades del grupo American Muslims for Palestine en los campus universitarios, alegando que sus dirigentes tienen vínculos con Hamás. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Recuerde que puede visitarnos en mundocristiano.tv para conocer todas las informaciones actualizadas. Que el Señor los bendiga.